¿Alguna vez te has preguntado qué es la oración? O tal vez te has preguntado cómo se debe orar correctamente y cuáles son los beneficios de la oración correcta. En lo personal, yo siempre he tenido esa duda de cómo orar correctamente porque lo confundía con rezar. A lo mejor a ti te lo explicaron en iglesia, te lo explicaron tus familiares, tus padres, tus abuelos, pero tal vez ni siquiera ellos lo tienen totalmente claro. Entonces, me he dado la tarea de desarrollar mi persona y en ese proceso he tenido que leer mucho. Pero no lo digo como algo malo, sino lo digo como algo que me encanta. En ese proceso de lectura me he topado con varios libros y he querido meter alguno de estos libros, alguna de esa información en estos videos y no he sabido cómo integrarlo, pero creo que en esta ocasión merece la alegría agregar este tipo de videos de lectura. Y ahora he estado leyendo el libro de Connie Méndez, Te regalo lo que quieras. Es un libro muy pequeño, muy sencillo, y adentro mismo explican que quisieron hablar de temas metafísicos o de temas muy complicados de forma muy sencilla, porque la autora, una venezolana que era artista, luego después empezó con todo lo de la metafísica y ha sido de los pioneros en metafísica. Ella decide dar mucha información muy importante de forma muy clara y sencilla. Entonces, voy a hablarte de uno de sus capítulos de este libro que se llama Cómo orar correctamente. Así que si te interesa el tema de la oración y aprender a hacerlo correctamente, o al menos como la gente que más resultados ha tenido lo está haciendo o lo ha hecho, quédate en este video porque va a ser muy importante, muy revelador y te puede cambiar tu vida. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio César González Lerma, estás en mi canal Desarrollo Personal en Acción con Julio. Y ¿qué más importante que el desarrollo personal? Porque eso nos transforma en nuestra mejor versión. Y en acción, porque tenemos que movernos. Ahí es donde más aprendemos porque obtenemos la experiencia. Entonces podemos estar leyendo y leyendo y leyendo y no aplicando. Y es como la persona que ara y nunca siembra. Entonces, en la acción es poner lo que estamos leyendo en práctica. Aparte de otros hábitos importantes, ¿no? Pero quiero hacer imagínate que tú aprendas a orar correctamente para poder manifestar o tener las cosas que quieres o necesitas, porque como nos han enseñado los maestros ascendidos y los maestros que nos precedieron y los que están en estos momentos, somos dioses creadores. Mismo Jesús lo dijo, sois dioses pero lo habéis olvidado. Entonces tenemos que recordar y ver cuál es nuestra potencialidad como seres humanos y como seres divinos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la oración. A lo mejor, o en lo personal, yo confundía orar con rezar, pero me he dado cuenta que el rezo o rezar es un paso previo para entrar en estado de oración. Mismo San Pablo decía en la Biblia, en una de sus cartas, orar sin cesar. Lo que yo entendía por eso, y creo que también tiene algo de cierto, es que tenemos que orar como estar atentos y presentes, pensando en Dios todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Incluso mi abuela me decía cuando yo estaba muy pequeño que tenía que estar pensando en Dios todo el tiempo. Y cuando estaba muy pequeño lo intenté, pero llegué a la conclusión, dije, abuela, estoy en la escuela y me están enseñando otras cosas, no puedo estar pensando en Dios todo el tiempo. Pero a lo mejor estar en la escuela y estar atento es otra forma como de estar en presencia, porque estás totalmente en lo que estás haciendo. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Connie Méndez sobre la oración. Son 3 pasos que yo le deduzco al capítulo para poder tener una buena oración. Primero nos dice que tenemos que elevar nuestros pensamientos y nuestra conciencia más arriba que los problemas que estamos teniendo. Si tenemos un problema pequeño, tenemos que elevarnos sobre ese problema
Si tenemos un problema muy grande, tenemos que elevarnos sobre ese problema grande y Dios o el universo van a resolverlo junto con nosotros o nos van a dar las herramientas y estrategias para poder resolverlo. O ya no va a ser tan pesado como lo pensamos. ¿Y qué hacer para entrar en esos estados de oración? Bueno, si necesitas, puedes hacer mantras previos, puedes hacer rezos previos con conciencia. Por ejemplo, hubo un señor, un americano que estaba yendo por todo el mundo con las regiones más espirituales y llegó con los budistas que estaban haciendo mantras y le dijo que si estaban orando, pero los budistas o los monjes le dijeron que no, que todos esos mantras, que todos esos rezos eran para poder entrar en estados de oración, para poder sentir eso que estaban ellos vibrando o pensando o meditando. Entonces, el segundo paso que nos dice Connie Méndez, y te voy a leer primero un poco del primero, nos dice: si logras elevar tu pensamiento suficientemente en altura, el problema se resolverá por sí mismo. En realidad, ese es tu único problema, el de elevar tu pensamiento. Okay, esta es la primera parte y creo que es muy reveladora para empezar. Y luego nos dice otro segundo paso: ¿cómo elevar nuestro pensamiento? ¿Cómo subir nuestra conciencia? Bueno, ella nos sugiere que tenemos que estar pensando en las cualidades de Dios o en las cualidades de tu ser espiritual o del mundo espiritual, que como son más sutiles, como son más puras, más en paz, más en abundancia. Entonces ella nos sugiere: piensa en cómo es Dios, en toda su potencialidad. Y aquí te voy a dar unas pautas de lo que nos dice cómo es el reino espiritual y lo que debemos de pensar para elevar nuestra conciencia. Dice: ¿cómo es el yo superior? ¿Cómo es Dios? Pues es perfecto ahora, en este momento, no tiene defectos, no existe allí la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la lucha, ni la enemistad, ni la guerra, ni lo feo, ni lo malo. Ahí hay verdad. Entonces tenemos que pensar en cómo son esas cualidades del mundo espiritual. Tenemos que pensar en qué tan amoroso es Dios, tenemos que pensar en qué tan pacífico, tenemos que pensar qué tan abundante. Y eso nos va a empezar a elevar en la conciencia y nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Bueno, también nos menciona que Jesús podía hacer los milagros que hacía porque él podía elevarse lo que tenía que elevarse para resolver los problemas, incluso elevarse más allá de la muerte. Así sanó a Lázaro y así sanaba a los enfermos de su época. Ahora, nos dice otro tercer punto que es muy importante. Para poder elevarnos, tenemos que quitar la atención de lo material, quitar la atención de lo denso, quitar la atención de lo que está pasando en estos momentos en tu vida. Aunque sé que parece complicado, porque es lo que nos está causando más problemas y queremos resolverlo, poner la atención, nos sugiere, y creo que tiene mucha razón, en que tenemos que quitarle la vista a esa tercera dimensión, a eso que se está manifestado o eso que está manifestado, y pensar en la parte sutil, en la parte espiritual. O sea, quitar la atención de la parte subconsciente y elevarnos a la parte supraconsciente. O sea, vamos a leer un poco, a ver si para que nos quede un poco más claro. Para elevar tu conciencia tienes que quitar tu atención al cuadro material por el momento y luego concentrarte suavemente en el cuadro que presenta la verdad espiritual. Esto se logra dejando de pensar en el problema y leyendo libros metafísicos, viendo videos así como este tipo de videos, a lo mejor leyendo la Biblia, meditando, rezando. Así puedes tú quitarle la atención del problema, porque recuerda, lo decía Saint Germain, donde va tu atención, va tu energía y esto te convierte. Si nos enfocamos en el problema y no en la solución, que es este tipo de oraciones, ese problema va a crecer más. Si nos enfocamos en la solución, esa solución va a crecer más. Entonces, por eso es tan importante aprender a orar correctamente. Y también nos dice
Por último, un pequeño ejemplo, que un señor se salvó de hundirse en un barco simplemente pensando Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y muchas personas se murieron y esta persona se salvó. Bueno, este es un ejemplo que nos da. Lo que también he entendido, que me ha explicado mi maestro Laín, es que para orar correctamente tenemos que sentirlo, o sea, pensarlo, visualizarlo y luego pasarlo a las emociones y sentirlo, y así se va a enviar por ley de la atracción al universo y nos va a llegar lo proporcional, que es la respuesta y la solución. Bueno, espero que te haya quedado más claro cómo funciona la oración y cómo hacer una mejor oración. Ponla en práctica, déjame en los comentarios que si vas a poner en práctica este tipo de oración, y cuando tengas respuestas y soluciones, también vuelve este video, déjame en los comentarios, comparte el video a personas que estén buscando cómo orar mejor y cómo orar correctamente a tu grupo espiritual. Suscríbete al canal porque voy a estar subiendo los videos del libro de literatura también para ponerlo en acción, aparte de desarrollo personal, aparte de temas que están sucediendo. O sea, el canal va a empezar a crecer muchísimo. Te agradezco, nos vemos en un video mañana, que tengas un excelente día.